puesto el nombre. Buenas tardes, me toca entonces a mí. Sí, y tu nombre, de tu Mi trabajo, nombre es porque Elena tenemos Rábade, que no- soy abogada y bueno, hoy sí que ¿Y has sido vengo jueza? un poco, ¿Cómo sí, lo he sido dices? jueza, he sido magistrada durante casi 18 años, magistrada sustituta, pero bueno, he sido en la jurisdicción penal. Yo vengo hoy a hablaros un poco de por qué somos imprescindibles en la Unión Europea como partido. ¿Por qué es imprescindible un partido feminista en la Unión Europea? ¿Por qué tenemos que estar allí? ¿Por qué necesitamos la ayuda de todos para ello? En estos momentos, tal y como han dicho mis compañeros, prácticamente todo lo que se decide en los países de la Unión Europea y por lo menos en el nuestro, en España, viene dirigido desde las legislaciones europeas o desde las decisiones europeas. Yo tengo una anécdota que es cuando se aprueba la ley del sí es sí y tengo un poco lo que pasa durante ese trayecto. Cuando surge el tema de la manada, yo en aquel momento estoy colaborando con una catedrática de Derecho Penal. Entonces me comenta, yo escribí un artículo en el periódico, en Diario 16, y ella me llama para felicitarme porque le gusta mucho y me comenta que tienen una reunión los catedráticos de Derecho Penal para hablar de este tema, de la legislación sobre violencias sexuales en España. Entonces se reúnen los catedráticos de Derecho Penal y yo le pido que me manden las conclusiones, que me parece muy interesante, envíame las conclusiones. Estamos hablando del momento en que pasa prácticamente el tema de la manada, antes incluso prácticamente de llegar a juicio. Y cuando me envía las conclusiones, para mi sorpresa, veo que han hecho un congreso de catedráticos de Derecho Penal y lo que han hecho es un estudio de Derecho Comparado en donde dicen claramente que las penas en España son superiores a las de Europa. Por lo tanto, que la intención de la Universidad Española, y seguimos enlazando, es unificar las penas. Bueno, mientras se desarrolla la ley del sí es sí, tengo el gusto de haber podido colaborar con algunas personas para sugerir ideas. No, evidentemente, yo siempre he estado en el partido feminista, no tengo nada que ver con los partidos que propusieron esa ley, pero sí tengo conocidas y yo tenía mi especialidad de alguna manera es el derecho penal. Cuando se aprueba es cuando empiezan a decir que van a bajar las penas. Y entonces, claro, mi conclusión es decir, que van a bajar las penas aplicadas a los condenados. La conclusión es, claro, las van a bajar porque lo que estamos es, yo lo vi claro, unificando la legislación con Europa. Bueno, se me echaron varias personas encima para decir que eso no era cierto, para decir que no se iban a bajar ninguna pena, para decirme que eso era una propaganda de otras ideologías, etcétera, etcétera. El sentido común o el conocimiento del derecho nos dice que siempre se aplica la pena más favorable al reo. Por lo tanto, si las penas de la ley habían bajado, las penas aplicables iban a bajar. La conclusión de lo que quiero decir con todo esto es muy sencilla. La conclusión es que aquí donde, por decirlo vulgarmente, se corta el bacalao, donde se toman las decisiones es en Europa. Entonces, en Europa ahora mismo llevan un tiempo que están intentando legislar a favor de la violencia, o sea, hacer una legislación de la violencia contra la mujer. Yo no quiero decir violencia de género porque ya sabéis que nosotras no estamos de acuerdo con el tema del género. El género y el sexo son dos cosas distintas y la que sufre la violencia es la mujer. No son los estereotipos que se le aplican a la mujer, que es lo que es el género. Es la mujer en sí misma, la que recibe las bofetadas, como bien dice mi maestra, somos las mujeres todavía, no es el género. Es en Europa donde están a punto de aprobar o donde se está intentando legislar contra la violencia contra la mujer. Es en Europa donde se está debatiendo varias legislaciones y varias leyes con respecto a la trata y con respecto a la prostitución y qué van a considerar que es prostitución y qué van a hacer con ella, porque quieren diferenciar la trata de la prostitución libre. Como sabéis, para nosotras siempre hemos defendido una legislación abolicionista
lo cual significa que para nosotros cualquier prostitución no puede ser libre. O sea, no existe la prostitución libre. La prostitución siempre es coaccionada, aunque sea por una coacción de necesidad de la persona. Entonces tú ya no eres libre. Cuando tú tienes que prostituirte por hambre o por cualquier otro tipo de necesidades, tú no estás decidiendo libremente, entonces para nosotros no existe la prostitución libre. Pero es en Europa donde se está hablando de esto. Existen varias legislaciones diferentes, está la legislación alemana y está la legislación sueca. La legislación alemana ha permitido, ha liberalizado la prostitución con unos resultados desastrosos, por otra parte la legislación sueca la ha prohibido totalmente. Pero esto vamos a acabar unificándolo. Está claro que Europa quiere unificar todas las legislaciones y donde se va a tomar la decisión de por qué vía vamos a ir va a ser en Europa. Es en Europa donde también se está decidiendo cómo vamos a aplicar lo que es la integración social de otras culturas. Nos está llegando mucha población de otras extranjera, mucha población con otras culturas y tenemos que ver cómo integrarlas. Y yo me voy a referir exclusivamente con referencia a la mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir el velo? ¿Vamos a no permitirlo? ¿Consideramos que el velo es una discriminación contra la mujer? Se realiza donde se realice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir la ablación o vamos a prohibirla a nivel de Europa? ¿Qué vamos a hacer con todas estas? ¿Vamos a permitir la subjugación de determinadas ideologías, porque ellos la llaman religión, yo lo llamaré ideología de otros pueblos? ¿Cómo vamos a legislar eso? ¿Cómo los vamos a integrar? ¿Cómo vamos a permitir estas integraciones? Eso se va a decidir en Europa y se va a aplicar al resto de las poblaciones. Por lo tanto, es en Europa donde se está decidiendo prácticamente todas las legislaciones que van a influir sobre las mujeres europeas, por lo menos. Y mi pregunta es, ¿cuántos partidos de los que existen en este momento van a defender integralmente los derechos de las mujeres, que son los que defendemos nosotros? ¿Cuántos lo van a defender integralmente? ¿Cuántos van a tratar, por ejemplo, las leyes trans y plantearse que dentro de las leyes trans, con todos los derechos que le concedemos a los transexuales, estamos discriminando, marginando y cercenando los derechos de las mujeres? ¿Quién va a defender eso? Decirme un solo partido, uno solo, de cualquier ideología que vaya en defensa de los derechos de todas las mujeres. Cuando hablamos de los compromisarios que necesitamos para presentarnos, aquí yo invoco a las mujeres de todos los partidos. Está bien, ellos van a ser evidentemente los más representados, sus partidos van a ser los representados. Evidentemente en Europa habrá un partido conservador y desde aquí irán del Partido Popular, irán representantes de Vox, también habrá un partido más liberal, como puede ser Ciudadanos, y también habrá unos partidos más de izquierda, se pueden llamar de izquierda, como puede ser el Partido Socialista o Sumar. Pero ¿cuál de estos partidos va a defender a las mujeres componentes de esos mismos partidos? No hay ninguno. Por lo tanto, el partido feminista es tremendamente necesario en Europa. Es un sitio donde podemos hacer una labor muy importante, porque lo que se decida allí va a influir directamente en nuestra legislación seguidamente. Quería, por último, hablar del último tema que no he mencionado muy por encima, que es la violencia contra las mujeres, la ley de violencia contra las mujeres que hay ahora mismo, la llamada ley de violencia de género que hay ahora mismo en España. Esta ley necesita una modificación profunda. Necesita una modificación profunda desde su nombre, desde cambiarlo del género, que estamos totalmente llevando a errores a la hora de su aplicación. Los juzgados, por ejemplo, la Administración de Justicia en eso lo ha hecho perfectamente. Desde el principio los juzgados se han llamado juzgados de violencia contra la mujer, no se han llamado juzgados de violencia de género. Y en segundo lugar, por un tema muy sencillo, esta semana se mataba a una chica, se asesinaba por un hombre a una mujer en la calle. El hombre no era pareja de la misma y era simplemente un acosador que la venía acosando desde hace tiempo y amenazando desde hace tiempo. Bueno, esta mujer
no entra dentro de las estadísticas de la violencia contra la mujer. No tiene ninguno de los beneficios de la violencia contra la mujer. Es necesario ampliar esta ley a todas las violencias contra las mujeres que repercuten de la misma manera. Otro de los casos que han sucedido también en esta semana y que es imprescindible llevar a Europa es la tremenda violencia vicaria que se está dando, que se representa en el tema de las 2 niñas asesinadas. Bueno, creo que sepáis como anécdota que estas niñas han sido enterradas por parte de una colecta que se ha hecho en el pueblo para poderlas enterrar. Porque estamos hablando de que tampoco entra dentro de la violencia, de la ley de violencia de género. Es violencia vicaria, que en realidad la violencia se está ejerciendo contra la mujer, pero no entra dentro de las ayudas de esta ley. Por lo tanto, es muy necesario la reforma de la ley de violencia contra la mujer. Bueno, en general el Partido Feminista lo que nos planteamos del principio es la defensa de los derechos de las mujeres, la protección de estos derechos, la necesidad de un cambio estructural en la sociedad y la representación de las mujeres simplemente en Europa, de todas las mujeres. Volvemos a lo mismo, no vayamos a dividirnos, porque si nos vamos a dividir, nos dividimos todas porque cada uno tenemos un ADN diferente. O sea, que nos podemos dividir entre todas, de todas las mujeres, de todas las nacidas hembras de la especie humana. Y es necesario que en representación de todas ellas estemos en el Parlamento Europeo. Necesitamos vuestra ayuda, la de todos. Y lo de las políticas, los políticos nos quieren ayudar encantadas, pero las políticas, porque a ellas también las vamos a representar. Muy bien.